Buenas a todos, gente zarpada. En la parte 4 de 100 curiosidades, veremos muchos datos curiosos que no sabías de animales. Empecemos ya mismo. El armadillo es el único mamífero que puede contraer lepra. Existe un tipo de araña llamada la araña saltarina que no teje telarañas para cazar, sino que cazan activamente a sus presas saltando sobre ellas desde una distancia sorprendente. El aye-aye es un primate nocturno nativo de Madagascar que tiene la curiosidad de poseer un sexto dedo medio especialmente adaptado que utiliza para extraer larvas de insectos de los troncos de los árboles. A menudo es considerado como uno de los animales más feos del mundo. El colugo, también conocido como el planeador malayo, es un mamífero arbóreo que puede desplazarse entre árboles mediante un método de vuelo planificado. A pesar de su apariencia similar a la de un murciélago, el colugo no es un roedor y es más cercano a los primates. El pulpo Dumbo, llamado así por su parecido con el personaje de Disney, tiene aletas en forma de orejas que le ayudan a nadar. Vive en las profundidades del océano y es conocido por ser uno de los pulpos más raros y enigmáticos del mundo. El camarón mantis es conocido por tener el golpe más rápido en el reino animal que puede golpear con la velocidad de 80 km por hora. Es conocido como el Rocky Balboa del océano, que golpea principalmente a moluscos y cangrejos. Yakodoke es una especie de gecko grande y colorido cuyo nombre se debe a su llamado característico que suena como toca. ¿Sabías que existe un pez que puede caminar? El pez caminante es capaz de desplazarse fuera del agua utilizando sus aletas pectorales modificadas que funcionan como patas. Pueden caminar sobre la arena y el lodo de los manglares durante la marea baja en busca de comida. El sapo de Surinam, una especie de anfibio, lleva a sus crías en la espalda desde que nacen hasta que se desarrollan completamente. Los peces limpiadores, como el gobio limpiador, realizan un servicio de limpieza a otros peces al eliminar parásitos y tejido muerto de sus cuerpos. Esta interacción mutualista beneficia a ambas especies. El mono narigudo, que habita en Borneo, tiene una nariz extremadamente larga y prominente, que puede crecer hasta un tamaño de casi 18 centímetros en los machos adultos. Los clamidosaurios, un tipo de lagarto, son conocidos por ser extremadamente longevos. Estos lagartos nativos de Australia, caracterizados por tener una cresta de piel alargada que pueden desplegar en forma de abanico al abrir su boca, se han registrado casos que han vivido más de 100 años en cautiverio. La rana de cristal es una especie de rana encontrada en Ecuador, que tiene la piel transparente en el vientre y en algunos casos también en el dorso. Esto permite ver sus órganos internos, como el corazón y los pulmones. Los perritos de las praderas tienen un comportamiento sorprendente al saludarse, ya que parece que se estuvieran dando un beso. Las mariposas pasan por un proceso de metamorfosis que incluye 4 etapas: huevo, larva u oruga, pupa y adulto. Se ha descubierto que los escarabajos peloteros utilizan la Vía Láctea como guía para rodar sus excrementos en línea recta. Las cabras montesas son conocidas por su increíble agilidad y habilidad para escalar acantilados empinados y terrenos rocosos. Los peces cofre tienen la peculiaridad de tener los ojos en los lados de la cabeza, lo que les permite tener un campo de visión de casi 360 grados sin tener que mover la cabeza. La salamandra gigante china es el anfibio más grande del mundo, pudiendo alcanzar una longitud de hasta 1.8 metros. Muchos insectos tienen la capacidad de mimetizarse con su entorno para evitar ser detectados por depredadores o para acechar a sus presas. Algunos ejemplos incluyen las polillas que se asemejan a hojas y los insectos palo que se camuflan como ramas. El cuoca, un pequeño marsupial que se encuentra en Australia, a menudo es llamado el animal más feliz del mundo debido a su expresión facial. La oruga procesionaria del pino es conocida por su comportamiento peculiar de formar filas o procesiones cuando se desplazan en busca de alimento o para buscar un lugar adecuado para pupar. Una de las curiosidades más sorprendentes sobre las libélulas es la forma en que forman un corazón al aparearse, un fenómeno realmente sorprendente. Existen solo 3 animales en el mundo que tienen lenguas azules: el perro Chow Chow, el lagarto de lengua azul y el oso negro asiático. Existe un pez en el fondo del mar con los dientes tan grandes que no puede cerrar la boca. Es el pez víbora del Pacífico. Los castores pueden cortar árboles con sus dientes.
Los dientes de los castores están adaptados para roer y cortar madera. Los canguros tienen una poderosa patada que pueden usar para defenderse de depredadores como dingos. La medusa Turritopsis dornii es capaz de revertir su proceso de envejecimiento y volver al estado de pólipo, lo que la convierte en el único organismo conocido capaz de revertir completamente su ciclo de vida y volver a nacer. El dromedario y el camello bactriano son las dos únicas especies de camellos que existen en el mundo. Estos se diferencian en que el dromedario tiene una única joroba y suelen ser más altos, mientras que el camello bactriano se destaca por su doble joroba, con un pelaje para enfrentar climas más fríos, y son más robustos. Las nutrias tienen una fascinante y peculiar costumbre de guardar una piedra especial o favorita. El cangrejo herradura, aunque se llama cangrejo, en realidad es un arácnido como las arañas y los escorpiones. Aunque no se ven, estos tienen 10 patas articuladas que utilizan para caminar por el fondo marino y excavar en la arena en busca de alimento. La mayoría de los pandas en el mundo son propiedad de China. Los pandas habitan principalmente en densos bosques de bambú que se encuentran en las elevadas montañas del oeste de China. Este país los presta a zoológicos de todo el mundo como parte de acuerdos de cooperación en la conservación de la especie. Las estrellas de mar tienen la capacidad de regenerar extremidades perdidas. El pez gato eléctrico de América del Sur, conocido como pez toro, puede generar descargas eléctricas de hasta 350 voltios para incapacitar a sus presas y defenderse de los depredadores. La hormiga bulldog, que se encuentra en Australia, tiene una mordedura tan potente que es capaz de partir en dos a sus presas. Los tigres tienen rayas en su piel, no solo en su pelaje. Incluso si un tigre se afeita completamente, todavía tendría sus patrones de rayas en su piel debido a la pigmentación. Los caballitos de mar son los únicos animales que los machos son los que tienen a las crías. El tiburón martillo, conocido por su distintiva cabeza en forma de martillo, tiene una vista panorámica excepcional que le permite tener un campo de visión casi de 360 grados. ¿Sabías por qué la serpiente cascabel lleva este nombre? Se debe a los característicos cascabeles que estas serpientes poseen en la punta de sus colas. El pez vela es el pez más rápido, pudiendo alcanzar los 110 km por hora en distancias cortas. Los flamencos nacen con plumas grises, pero su color rosado característico se desarrolla debido a su dieta, que incluye crustáceos ricos en carotenoides. El dingo, un pariente del perro doméstico, es el carnívoro más grande de Australia. El segundo protagonista es el demonio de Tasmania, el marsupial carnívoro más grande de Australia. El kiwi, un ave nativa de Nueva Zelanda, es el único pájaro que tiene narinas que son como fosas nasales en la punta de su pico, lo que le permite detectar olores mientras busca comida en el suelo. Las avestruces pueden correr más rápido que muchos caballos. Aunque las avestruces son aves grandes y pesadas, son capaces de correr a velocidades de hasta 70 km por hora. Esta velocidad las convierte en las aves que corren más rápido en el mundo y más rápidas que muchos caballos. El ciempiés, aunque su nombre sugiere que tiene 100 patas, la cantidad real puede variar desde menos de 20 hasta más de 300 patas, pero en general tiene 30. La musaraña elefante, a pesar de su nombre y su apariencia similar a la de una musaraña, el pariente más cercano de la musaraña elefante no es otro mamífero pequeño, sino en realidad el elefante. Más de 120 animales australianos están en peligro de extinción por los gatos salvajes. Se aproxima que hay 20 millones de estos gatos en Australia y matan muchas especies de anfibios todos los días como grandes eslizones del desierto, dragones barbudos y geckos. El pingüino emperador es el ave que puede sumergirse más profundo, alcanzando profundidades de hasta 550 metros. Las medusas son un 95% agua. La pantera negra no es una especie separada, sino una variante de color del leopardo o la pantera. Su pelaje oscuro es el resultado de un gen recesivo, y cuando la observamos de cerca, notamos que aún conserva las distintivas manchas o rosetones características de los leopardos normales. Los ratones machos de la especie Austin's Brown Mouse son capaces de vocalizar en un tono que se asemeja al canto de los pájaros. El perezoso de 3 dedos es el mamífero más lento del mundo. El colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás. La mariposa monarca es conocida por su migración anual de miles de kilómetros desde América del Norte hasta México. El murciélago frugívoro, que se alimenta de frutas, es conocido por ser el único mamífero que puede volar. El lince ibérico,
nativo de la península ibérica en Europa, es el felino más amenazado del mundo, con una población estimada de menos de 500 individuos en estado salvaje. Los tardígrados son los seres más resistentes del mundo. Los petirrojos son aves migratorias que a menudo se asocian con la llegada de la primavera. Su presencia en muchas culturas se considera un signo de la temporada de reproducción y el comienzo de la primavera después del invierno. El cocodrilo no puede sacar la lengua. Nadie ha logrado domesticar a un elefante africano. Un colibrí puede pesar menos que una moneda estadounidense. El bisonte americano es el mamífero terrestre más grande de América del Norte, con una masa corporal que puede alcanzar hasta 1000 kilogramos o más en los machos adultos. Los koalas, a pesar de su nombre, no son osos, sino marsupiales, pertenecientes a la misma familia que los canguros y los wombat. Las esponjas de mar carecen de cabeza, boca, ojos, huesos, corazón, pulmones y cerebro. El tigre siberiano es la especie de felino más grande del mundo. El cóndor de California tiene la mayor envergadura de cualquier ave terrestre. Esta especie de buitre tiene la mayor envergadura de cualquier ave terrestre con una envergadura de alas que puede superar los 3 metros. Los pandas gigantes pueden pasar hasta 12 horas al día comiendo, ya que su dieta de bambú es baja en nutrientes y necesitan consumir grandes cantidades para satisfacer sus necesidades energéticas. El ajolote puede regenerar sus extremidades. Esta especie de salamandra que habita en México puede regenerar partes de su cuerpo como extremidades perdidas. Un caracol puede dormir hasta 3 años. La melena de un león macho es un indicador de su salud y fuerza. Las hembras tienden a preferir a los machos con melena más oscura y completa. El olor de una mofeta puede ser detectado por un humano desde más de 1 kilómetro de distancia. El ave más grande del mundo es el avestruz, que puede alcanzar una altura de hasta 2,7 metros y un peso de hasta 160 kilogramos. El vencejo común puede estar 10 meses seguidos en vuelo. Durante la temporada de reproducción, pasan la mayor parte de su tiempo en vuelo, buscando alimento y pareja. La morsa tiene colmillos muy largos, que pueden llegar a medir hasta 1 metro de longitud. El águila calva tiene una vista 8 veces más aguda que la de los seres humanos. Tiene una vista extremadamente aguda que le permite detectar presas desde grandes distancias. La rana Goliat es la rana más grande del mundo, con una longitud de hasta 32 centímetros y un peso de hasta 3.3 kilogramos. El pez piedra es uno de los peces más venenosos del mundo y es conocido por su habilidad para camuflarse perfectamente con su entorno rocoso. La vaca belga azul es una raza de ganado conocida por su musculatura extremadamente desarrollada. La tarántula Goliat es la tarántula más grande del mundo en cuanto a masa corporal. Puede alcanzar un peso de hasta 170 gramos y una longitud de hasta 30 centímetros, incluyendo las patas extendidas. Los canguros rojos tienen la capacidad de suspender la gestación de sus crías durante tiempos difíciles, como sequías, hasta que las condiciones mejoren y puedan proporcionar un ambiente más adecuado para el crecimiento de los jóvenes. El basenji no ladra. El animal más grande del mundo es la ballena azul. El Basset Hound es la raza de perro que tiene las orejas más largas. Las jirafas no tienen cuerdas vocales. El quetzal, el nombre de la moneda de Guatemala, lleva el nombre de una especie de ave exótica que habita en América Central. Además es el animal nacional de este país y en la bandera está este ave. El huevo más grande conocido proviene del ave extinta llamada Aepyornis, que vivió en Madagascar. Estos huevos podían medir hasta 30 centímetros de largo y 21 centímetros de ancho. El rinoceronte blanco no es blanco, es gris. El cuervo es el ave más inteligente del mundo. Los cuervos son conocidos por su capacidad para usar herramientas como ramitas o palos, y hasta pueden imitar una variedad de sonidos, incluidos los sonidos humanos. El venado almizclero, nativo de América del Norte, tiene dientes superiores largos que se asemejan a colmillos. El atún rojo puede alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora en ráfagas cortas. El hipopótamo es el mamífero más peligroso de África y es responsable de más muertes humanas en el continente que cualquier otro animal. Mata a alrededor de 500 personas por año en África y es el doble de letal que los leones. Los osos hormigueros comen más de 35.000 hormigas al día. Los madokwa, unos pequeños antílopes de África que parecen tener 4 ojos, usan sus lágrimas para marcar su territorio. El ojo del avestruz es más grande que su cerebro. El pulpo común tiene 3 corazones y 9 cerebros. El mono araña puede saltar hasta 9 metros de distancia y sobrevivir a caídas sorprendentes.
Se ha observado que estos primates pueden caer desde alturas de hasta 15 metros sin sufrir lesiones graves. El escarabajo rinoceronte puede soportar hasta 850 veces su peso corporal, lo que lo convierte en el animal más fuerte del mundo en proporción a su tamaño. El glotón es uno de los mamíferos más feroces y territoriales, a pesar de su apariencia no tan grande. Este animal es un depredador implacable y valiente, con una gran fuerza y habilidad para cazar animales mucho más grandes que él, como renos y caribúes. El veneno de la araña viuda negra es 15 veces más potente que el de una serpiente de cascabel, pero la cantidad de veneno inyectada es mucho menor. Y esto ha sido todo. Vaya animales tan sorprendentes hemos visto hoy.